La gran recesión del año 2008 mundial, debido a la crisis financiera, mmm, ha tenido un impacto limitado tanto en el tiempo como en cuanto a términos económicos. En Rusia ha seguido incrementándose su economía, mmm, y con lo cual, pues, en términos macroeconómicos se puede decir que Rusia no ha sido muy afectada, demasiado afectada como otros países por esta gran recesión. En cuanto al desarrollo humano, dentro de los países con un índice de desarrollo humano alto, dentro de las repúblicas de la ex Unión Soviética están Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Ucrania, Bielorrusia, y tienen un estancamiento básicamente de hace unos 20 años, incluso con algún retroceso en Ucrania y bueno, índice de desarrollo humano medio, Uzbekistán. Las gráficas de Gini, que miden el nivel de desigualdad en ingresos, nos dan unos datos muy similares a los de España en este año 2012. ¿Vale? Rusia es más próspera, pero es menos igualitaria. La desigualdad afecta al bienestar humano en cuanto a la salud, la educación, los ingresos. El índice de desarrollo humano, ajustado por la desigualdad, refleja el impacto negativo de esta. ¿Vale? Hay otro indicador que nos sitúa muy bien en los niveles democráticos de los países, y es el índice de corrupción percibida, aunque este índice se mide a través de estadísticas, pero es muy relevante. A mayor valor de este índice, menor corrupción. Y muestra que hay una percepción mucho mayor de corrupción que en España, y además Uzbekistán es uno de los países más corruptos del mundo, según la percepción de la población. Uzbekistán, la República de Asia Central, es soviética. Otro, otro dato importante que mide el desarrollo humano es la tasa de homicidios, que es bastante elevada en Rusia, es 3 veces más grande que en España, lo que denota bastante inseguridad. La persistencia del autoritarismo tiene un componente hereditario en cuanto a la tradición zarista de tantos siglos, y luego pues los años de la Unión Soviética durante todo gran parte del siglo XX. Las repúblicas de la ex Unión Soviética no terminan de consolidar instituciones democráticas, a diferencia de los estados de Europa oriental, que salieron de la órbita soviética cuando se produjo el desmoronamiento de esta. Por ejemplo, Rusia y 10 repúblicas se consideran estados no libres en 2013, según Freedom House, la institución Freedom House, que es una organización no gubernamental de Estados Unidos que mide los índices de libertad a los distintos países. Entonces a 10 repúblicas, incluida Rusia, las consideran no libres, a diferencia de los países bálticos, que se consideran plenamente libres. Rusia, la transición, la era Yeltsin. La primera década tras la caída de la Unión Soviética, en el año 1992, fue una década de transición económica y política, muy rápida, muy acelerada y con muchas aristas y muchas consecuencias, tanto económicas como sociales. El gran protagonista de esta década fue Boris Yeltsin, sin duda, que mantuvo un estilo muy antidemocrático y muy personalista. Llevó a cabo él, junto con sus ministros y sus equipos gobernantes, una transición al libre mercado muy corrupta también y arbitraria, muy perjudicial también para la imagen propia
de Rusia que intentaba hacerse un hueco en las instituciones internacionales de libre comercio y demás. Boris Yeltsin se opuso rotundamente a Gorbachev y a la cúpula del Partido Comunista. Fueron grandes rivales. Hay unos debates que se pueden sacar de internet y demás, en los cuales ambos dirigentes pues mantienen unas posiciones muy encontradas. Bajo mi punto de vista, a Gorbachev se le tuvo poco, se le ha tenido poco respeto histórico. Creo que ha sido una figura importantísima, ha sido una figura muy relevante para la última etapa del siglo XX y fue una figura que intentó por todos los medios que no hubiera ningún tipo de derramamiento de sangre, que pasara lo que pasara. Él defendía, era secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el presidente de la Unión Soviética, y defendía sus posiciones, defendía un comunismo abierto, política y económicamente, manteniendo los sectores estratégicos, pero su objetivo cuando todo se estaba desmoronando era que no hubiera guerras, ni civiles, ni de ningún tipo, que no hubiera derramamiento de sangre. Y en ese sentido, creo que fue bastante estratégico, acertado y generoso. Es un hombre que hoy en día da conferencias por todo el mundo y merece el esfuerzo de escucharle hablar acerca de esa época que vivió tan intensamente en primera persona. Sus enfrentamientos con Yeltsin le llevaron bueno, pues a decidir el quitarse de en medio y que pasara lo que pasara, que no fuera el responsable ni su equipo de ningún tipo de derramamiento de sangre. Hubo un episodio cuando el intento de golpe de Estado de Boris Yeltsin, en ese caso aquellas imágenes subido encima de un tanque, ahí hubo unos 100 muertos o por ahí en aquel episodio, pero bueno, la historia está llena de muertos y para lo que pudo haber ocurrido, la verdad que guió bastante bien el proceso y fue bastante generoso bajo mi punto de vista. Sin embargo, apenas está reconocido, apenas hace mención de él en el propio manual. Se hace una mención, porque hay que mencionarlo evidentemente, pero no se habla nada de él. Rusia pasó a ocupar el puesto que tenía la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Boris Yeltsin llegó a la presidencia de Rusia tras las primeras elecciones democráticas en la Federación, en la República de Rusia, y fue el que disolvió la URSS, como antes he dicho, junto a un acuerdo que llegó junto a los responsables de Bielorrusia y de Ucrania del momento. Esa famosa imagen icónica bajando la bandera de la Unión Soviética, de la cúpula del Kremlin, y subiendo la bandera de la Federación Rusa, está en el imaginario de la gente. Rusia es un mosaico de etnias diversas. La ciudadanía rusa pertenece a todos los habitantes sin distinción étnica. Muchos rusos étnicamente y rusoparlantes quedaron en otras repúblicas, vivían allí y quedaron siendo ciudadanos de otras repúblicas, lo que a día de hoy se está aprovechando y está teniendo algún tipo de conflicto, por ejemplo en Ucrania, en Crimea, esa península que ha declarado la independencia unilateral de mayoría rusa. Sin embargo, pertenecía hasta hace 3 o 4 años que declaró la independencia a Ucrania. Solo en Moldavia hubo un episodio de secesión violenta en la región de Transnistria. Es un brazo de tierra, una región, pertenecía a la antigua Moldavia, de mayoría rusa. Muy curiosa, hay algún documental muy interesante. Y ahí sí que hubo un enfrentamiento civil, no demasiado largo, pero sí
con muertos y demás. La mayor parte de los cuadros soviéticos continuaron ejerciendo sus funciones tras la caída de la URSS. Quedaron pendientes numerosas cuestiones de relaciones con el Parlamento, con las entidades regionales, etc. Pero Yeltsin no prestó demasiada atención a esas cuestiones de asentamiento de la democracia, que para él eran mucho menos importantes que llevar a cabo la ansiada reforma económica de él y su gobierno, su equipo y sus seguidores y sus votantes. Reformas económicas. Yeltsin intentaba, por todos los medios, intentó que la transformación económica fuera lo más rápida posible, y con esto dio lugar a un elevado coste social y un deterioro del nivel de vida brutal de millones de antiguos soviéticos, de rusos. La inflación que provocó la liberalización de los precios hasta el año 1995 fue bastante brutal. Se aceleraron mucho las privatizaciones, fueron masivas, de empresas públicas y de propiedades estatales, como por ejemplo la vivienda, que era toda de propiedad estatal. En 1996 el 90% de los trabajadores estaban trabajando en empresas privadas. Se fundaron nuevas empresas, se fundó la banca privada, y lo que fue a otro ritmo más lento, que todavía a día de hoy no han terminado de llevarla a cabo, una reforma agraria. Hubo una reducción paulatina de las colectividades, de las granjas colectivas, y un aumento de las granjas familiares, pero aún siguen funcionando en muchas regiones de Rusia las colectividades agrarias. El lento desarrollo de las instituciones dedicadas al buen funcionamiento de la economía de mercado, como regulaciones estatales, organismos públicos, seguros, auditorías independientes, etc., dio lugar a que durante esta primera década de Rusia y de las repúblicas, hubiera un estado muy poco eficiente, con una difusión de los límites entre lo legal y lo ilegal, con el incremento y la aparición de organizaciones delictivas con gran influencia además política, que se aprovecharon de esa falta de eficiencia del Estado. Además, iba todo ello parejo a una burocracia arbitraria y corrupta, una serie de fiscalidades opacas en las grandes empresas que nadie controlaba, y de ahí surgieron estos oligarcas que estuvieron durante un tiempo en el foco, en el punto de mira de todo el mundo. La evasión fiscal y la falta de inversiones extranjeras fueron la tónica dominante, por la falta de seguridad jurídica que de este recién creado República Rusa. El descenso generalizado de los salarios también fue durante estos años 90 algo muy general. Hubo un descenso brutal de las condiciones de vida, pero paradójicamente el paro aumentó muy poco, porque la mayoría de los trabajadores siguió conservando su empleo en las antiguas empresas públicas ya privatizadas, con muchos menores salarios y unas condiciones mucho peores, con un 20% de la población en la pobreza. Pero el paro, paradójicamente, fue uno de los puntos que pudieron controlar, por eso, porque hubo una continuidad de las plantillas en todas estas grandes empresas de la antigua Unión Soviética. Por supuesto, como siempre que hay una hecatombe económica, empiezan a funcionar otros mecanismos no regulados, la economía sumergida, en la subsistencia, que palió en parte el deterioro de estas condiciones económicas que daban las cifras del momento. Y también fue un colchón para amortiguar posibles revueltas sociales en este experimento de transición rapidísima a la economía de mercado. Hubo un sentimiento en estos años 90 de individualismo
exacerbado, donde la gente tampoco hubo revueltas sociales porque no se preocupó de sentimientos colectivos de solidaridad, sino que este individualismo exacerbado estaba al servicio de la subsistencia de los ciudadanos. La crisis política del año 93. La situación de deterioro en el año 93 generó una grave crisis política. A Boris Yeltsin le intentaron destituir sin éxito. El Soviet Supremo, que era la Cámara Alta del momento, intentó la destitución tras el anuncio de disolución del Parlamento por parte de Yeltsin y la gobernación por decreto que pretendía, hasta una elección de un nuevo Parlamento en un tiempo indefinido. Las Fuerzas Armadas y el dinero y el capital apoyaron a Boris Yeltsin, y aquí es donde sucedieron esos episodios que hubo más de 100 muertos que comentaba antes. Boris Yeltsin, gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y del capital, salió reforzado y aprobó una constitución de tipo presidencialista, con un autoritarismo creciente, un incremento del control de los medios de comunicación, una creciente corrupción y el apoyo de los oligarcas que apoyaban al presidente Yeltsin. La debilidad democrática, acrecentada por la debilidad de los partidos políticos que no se formaron, no consiguieron consolidarse como representantes de la voluntad popular. Aquí el manual dice que no fue la presión social la que hundió el comunismo, sino la decisión de los propios dirigentes. Y aquí es donde hago yo referencia al papel jugado por Mikhail Gorbachev, que prefirió tomar decisiones a favor de la paz y en contra de defender el sistema del que él fue presidente, el sistema soviético, el sistema comunista. Decidió que si se tenía que desmoronar, se desmoronara. Él iba a hacer lo posible, porque no fundó en los últimos años, no sé, en el año 90, en el año 91 fundó la Comunidad de Estados Independientes, un poco intentando salvar los muebles de la Unión Soviética, con nulo éxito. Fueron años de muchísima tensión interna en la antigua Unión Soviética y de muchos movimientos geopolíticos. Había una presión externa también porque la caída fuera cuanto antes mejor. Los problemas de la Federación en la Primera Guerra de Chechenia. Rusia está compuesta por 89 entidades, de las cuales 22 tienen amplios poderes. Son repúblicas autónomas que mantienen acuerdos bilaterales independientes que se firmaron en su día para evitar la disolución de la propia Federación Rusa cuando se fundó en el año 92. Chechenia fue una de las repúblicas autónomas que optó por la secesión. Es una república del norte del Cáucaso de mayoría musulmana. Yeltsin actuó en contra de esta decisión de independencia unilateral. Hay que decir que los chechenos es un pueblo que fue enviado a aquellas zonas del Cáucaso por decisión de Stalin de forma masiva. Stalin desplazaba a millones de habitantes por motivos étnicos, por motivos estratégicos, para tener controlado posibles rebeliones étnicas o nacionalistas, y desplazaba a la población de un sitio a otro sin ningún tipo de problema. Uno de ellos fueron los chechenos, que los mandó masivamente allá al Cáucaso. En 1991 el militar soviético Dudayev se hizo con el poder en Chechenia, proclamando la independencia. Un autoritarismo exacerbado, nos podemos imaginar, una ilegalidad generalizada, colapso de los servicios públicos
y que dio lugar a una oposición interna dentro de la propia Chechenia. Rusia tenía un grave problema político. La decisión de secesión unilateral, económico, que quizás ahí haya gran parte de las decisiones estén detrás de esto, porque uno de los oleoductos principales del Cáucaso tiene que atravesar esta región, Chechenia, y por supuesto de seguridad, como ya sabemos, las graves consecuencias que tuvo este conflicto con Chechenia en forma de terrorismos y demás que ahora veremos. En 1994 Boris Yeltsin decidió armar a la oposición sin ningún éxito, con lo cual pasó a una segunda fase del conflicto más cruenta, atacando Grozny, la capital de Chechenia. Fue un fracaso también, porque se constituyeron guerrillas urbanas que dieron lugar a numerosas bajas rusas. En 1996, tras una sangrienta guerra y la desacreditación de Boris Yeltsin, estaba desacreditado internamente, se bombardeó Grozny y se ocupó la ciudad por parte de Rusia. Se formaron guerrillas chechenas por toda la región y las torturas, los asesinatos, las desapariciones, los secuestros fueron comunes por parte del gobierno ruso. En 1996 Rusia mata a Dudayev con un misil y a partir de ahí se inician una serie de conversaciones, negociaciones que dan lugar a un cese del fuego. En este mismo año Yeltsin ya muestra una imagen muy deteriorada, alcoholizado, delicado de salud, y ganó unas elecciones por un escaso margen, por muy pocos votos, al candidato comunista que estaba en pujanza y a los ultranacionalistas que quedaron la tercera fuerza política. La oposición rusa estaba formada básicamente por comunistas y son mayoritarios dentro de la oposición y por ultranacionalistas. Ahora veremos lo que hizo Putin para tener controlado ambos bandos de la oposición. En 1999 firma su dimisión y cede la presidencia interina a Putin, que en ese momento era el secretario máximo responsable de la FSB, que es la heredera de la KGB. ¿Vale? A su vez había sido secretario responsable o director de la KGB. La consolidación de la nueva Rusia, la era Putin, una era interesantísima en términos históricos, de actualidad, en términos políticos. Ahí sigue Putin mandando y de alguna manera con gran influencia internacional, conflictos, participando de conflictos externos como en Siria y demás. Y veremos todo el proceso que ha llevado hasta ese momento. Desde 1999 domina absolutamente el espectro político. Ha sido 2 veces presidente de Rusia y una vez ha sido primer ministro por cuestiones constitucionales que no le permitían presentarse un tercer mandato, y hoy en día sigue siendo presidente de Rusia. Se formó en la KGB, como he dicho, y fue presidente de la FSB, que es la heredera de la KGB rusa, de creciente popularidad por el tema checheno y la estabilidad económica que ha conseguido, y por su también creciente popularidad en el terreno internacional, muy centrado en la recuperación de Rusia como gran potencia mundial al modo de la Unión Soviética. La Segunda Guerra de Chechenia estalló en 1999. Esta vez contaba con un gran apoyo popular, debido a que los chechenos se habían dedicado a masacrar a la población civil rusa a través de cruentos atentados, algunos de ellos con mucha repercusión mundial. Desde 1997 Chechenia es un caos absoluto, cargado de criminalidad, de asesinatos, de secuestros, con un islamismo radical pujante, y con Basayev como el personaje central y el hombre fuerte de Chechenia.
Este personaje, Basayev, quería una república islámica fuerte en todo el Cáucaso Norte. Invadió la región vecina, que fue desalojada por los rusos. El incremento de los atentados de los chechenos indiscriminados dio lugar a que Putin ordenara ataques, tomando de nuevo la capital Grozny. El incremento del terrorismo, a su vez, esto dio lugar a un incremento mayor del terrorismo islamista que alimentó una represión brutal por parte de Rusia. Empezó a haber una espiral ahí de atentados, represión, al que no se veía fin. Hoy en día la situación está más estabilizada debido, parece ser, a pactos entre este personaje, presidente de Chechenia, responsable máximo de Chechenia, el hombre fuerte, Basayev y Putin. Parece que tienen una serie de acuerdos de pacificación con, supongo que, acuerdos económicos detrás. Rusia y acuerdos políticos. Rusia en el siglo XXI. ¿Cómo es Rusia en el siglo XXI? ¿Cómo se percibe hoy en día? Ya sabemos de dónde viene, de una transición rápida a la economía de mercado con graves problemas internos, problemas externos, con una capacidad económica increíble debido a la explotación sobre todo de los hidrocarburos, pero también a una industria heredera de la Unión Soviética que se mantiene a duras penas con estas privatizaciones, pero que a principios del siglo XXI parece empezar a mostrar signos de estabilidad y de crecimiento económico y cierta mejora en los índices de desarrollo humano, aunque estos no han sido demasiados durante todos estos años. En el 2003, Rusia Unida, que es el partido de Putin, logra los 2/3 de los escaños del Parlamento, y en el 2004, en las presidenciales, Putin recaba hasta el 71% de los votos. Su popularidad es increíble, en aquel momento estaba en sus máximos. Este apoyo dio lugar a un incremento del autoritarismo, como siempre que hay un apoyo masivo a un personaje, a un líder, a un político, suele acabar derivado en autoritarismo. En este caso, desde el primer momento, por esa falta de tradición democrática, esa falta de consolidación de las instituciones que hemos estado repasando anteriormente. Con unos grandes retrocesos en libertad de prensa, conocemos episodios graves de asesinatos de periodistas rusos y demás, con unos oscuros y nunca han sido esclarecidos. Y bueno, la diversidad rusa produce una falta de control a los poderes locales, a los poderes regionales. Y Putin se dedica internamente a reforzar el poder central, a recentralizaciones de ese poder. La corrupción sigue campando a sus anchas, aunque de una forma un poco más controlada, y eso ha puesto muchos límites, junto con la parcialidad judicial, han puesto muchos límites a la consolidación democrática del siglo XXI. Rusia se considera un país autoritario, que tenga apertura política y un grado de libertades, tiene un autoritarismo bastante considerable. En el 2011 la popularidad de Putin empezó a descender y empezaron a formarse movimientos antiautoritaristas que pedían más democracia, contra la corrupción y demás, en el año 2011. Sin embargo, volvió a ganar las elecciones a posteriori y a día de hoy, en el año 2018, Putin sigue siendo un personaje con poder grandísimo dentro de su país y además con una proyección internacional tremenda. También debido a que ha sabido jugar muy bien la baza política de control de los hidrocarburos, del gas, del petróleo ruso, y eso, pues bueno, es un elemento de presión internacional increíble que le ha dado unas victorias y una relevancia sin precedentes. Rusia como gran potencia. El acercamiento a Occidente de la Rusia de Yeltsin duró poco. Dio como resultado un desencanto de la población
que en la Rusia de Putin pues ha sido todo lo contrario. La popularidad de Putin se debe en parte a su alejamiento de Occidente y a la búsqueda de un papel propio en el terreno internacional que estamos hablando. Putin fundamenta ideológicamente su régimen por una parte, hay una cierta nostalgia de la era soviética y por otra parte por un patriotismo exacerbado. Por eso ha conseguido controlar a la oposición de comunistas por un lado y ultranacionalistas por otro. Les ha ganado el terreno. Les ha comido el discurso y además los hechos le avalan. La expansión de la OTAN hacia el este se ve, Rusia lo ha visto siempre como una amenaza, surgiendo un sentimiento antioccidental creciente, sobre todo tras los episodios de Kosovo y de Irak. Hoy en día el episodio de Siria también ha reforzado su papel antioccidental y su búsqueda como país estratégico y país hegemónico internacionalmente. En el 2008 sucede un episodio en Rusia que, por un lado, estremece, que fueron las guerras en Georgia, guerras entre ciudadanos que hasta hacía unos años compartían nacionalidad, pasaporte, eran soviéticos todos, en el sur del Cáucaso, debido principalmente a razones geoestratégicas y económicas, tema de gasoductos y demás, y apoyó la secesión de los osetios del sur y de los asajos de Georgia. Posteriormente también intentó jugar y desplegó una multitud de fuerzas de paz, o sea que por un lado apoyó los secesionismos y por otro lado se erigió en componente de la paz, en estabilizador de la zona. Aspira a ser hegemónico en esa zona en la cual antes era soviética y ahora pues bueno, son repúblicas, que intenta que estén también de alguna manera bajo la órbita, por lo menos bajo el paraguas económico, otorgando cierta autonomía política, pero siempre que los intereses de Rusia no se vean amenazados, sino no duden en intervenir, como está pasando en Ucrania con la península de Crimea. Ahora está viendo una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que a petición de Rusia se ha reunido y estaban debatiendo acerca del incidente no sé exactamente cómo ha sido, de unos barcos ucranianos que han invadido las aguas territoriales de Rusia por la zona esa del estrecho de Crimea, por la zona de Crimea. Rusia y Georgia mantienen tensas relaciones tras el año 2003, el año de la Revolución Rusa, que expulsó del poder al antiguo ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Eduard Shevardnadze, y eligió a un nuevo presidente pro-occidental, incluso pidiendo formalmente su inclusión en la OTAN. Esto enfadó muchísimo a Rusia y en parte también fue uno de los motivos que le llevó a apoyar las secesiones de Osetia y Asagia. Rusia votó en contra de las acciones a Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU, convirtiéndose en un aliado de Bashar al-Assad en Siria. Hoy en día el proceso de pacificación de Siria, la derrota del ISIS y de otras fuerzas que se habían constituido allí con un componente ultra islamista, radical, el Estado Islámico, todas estas cosas que hemos estado viendo, en gran parte ha sido debido a la intensa labor militar de Rusia, apoyando el régimen de Bashar al-Assad en Siria, buscando también beneficio estratégico, pero de alguna manera beneficiando el proceso de paz que se está viviendo allí y la derrota de estos componentes islamistas. En Ucrania, otra de las zonas en las que tiene problemas Rusia de estratégicos, militares, como hemos dicho, como he dicho ahora hace un momento, se anexiona Crimea
en el año 2014, que es de mayoría rusa, produciendo una gran tensión con Europa occidental y en el propio interior de Ucrania, que además tiene sus propios graves asuntos internos entre una población muy grande de gente de origen ruso y de gente de origen ucraniano. ¿Vale? El este y algunas regiones del oeste de Ucrania son de mayoría rusa, por lo menos prorrusos, y la zona central, la zona occidental de Ucrania, salvo algunas regiones, son pro-occidentales y de mayoría étnica ucraniana. Economía y sociedad. La economía ha dado gran popularidad a Putin. Entre el año 97 y el año 2007 el Producto Interior Bruto se incrementó en un 7% anual, estimulado también por la creación de nuevas empresas al hilo de la privatización masiva que se llevó a cabo en la última década del siglo XX y la estabilidad política conseguida a base de autoritarismo por Putin. Y unas decisiones macroeconómicas y estratégicas acertadas en términos netamente económicos. La explotación del petróleo ha sido el principal componente de esta pujanza económica, que ha sufrido algunas caídas puntuales, pero unas sorprendentes rápidas recuperaciones. Socialmente, Rusia es un país con una natalidad muy baja y una esperanza de vida regular, bastante más baja que en España, con una población decreciente, especialmente los varones. Se le achaca mucho a los modos de vida de los hombres de Rusia, con graves problemas cardiovasculares. Hay muchísimos accidentes también, tanto laborales como de tráfico, y muchísimo alcoholismo. La xenofobia es casi... el pueblo ruso a día de hoy es muy xenófobo con los extranjeros, con los que no forman parte de la antigua Unión Soviética o de Rusia. Y hay unas políticas bastante hostiles con los trabajadores extranjeros que trabajan en Rusia. Paradójicamente, esto le está provocando graves problemas demográficos, ya que no existe una tasa de reposición de la población y está envejeciendo bastante rápido. Una población que históricamente había sido bastante joven y pujante demográficamente, a día de hoy empieza a tener problemas de envejecimiento que, como pasa en Japón, al impedir la entrada de extranjeros, no hay recuperación demográfica. Además, otro de los problemas económicos y sociales muy profundos en Rusia, como hemos dicho, es la extendida corrupción y la falta de transparencia por la ausencia de una justicia imparcial, una elevada tasa de homicidios y una delincuencia notable. Todo esto hacen de Rusia sea un país con unas instituciones democráticas muy poco asentadas, con un éxito económico y con un éxito internacional debido a ese autoritarismo, a esa forma de gobierno que ya se forjó en la era de Yeltsin y con una baza internacional que le hace ser un país hegemónico, que son las grandísimas reservas de hidrocarburos. Además, el control político y económico de toda el área de las ex repúblicas soviéticas. Con todo esto, pues doy por terminado el tema de Rusia, la nueva Rusia, a partir del año 92 que se creó, heredera de la antigua Unión Soviética. La figura de Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, dio paso a Boris Yeltsin y esta a su vez fue sucedido por Putin. La última década del siglo XX fue una década de una transición muy rápida, con muchísimos problemas derivados de esa privatización masiva, dio lugar a una corrupción, a la generación de una élite económica, oligarcas,
apoyados además por el ejército de Rusia, con unos problemas muy graves internos, tanto en Chechenia en los años 90 como en Ucrania recientemente y en otras zonas, pero que ha conseguido un notable papel internacional y ha conseguido unos éxitos económicos que no tienen una traducción en un incremento de los índices de desarrollo humano, aunque sí que ha mantenido ciertos niveles de educación herederos también de la Unión Soviética. A día de hoy, la Unión Soviética, en términos generales, en términos históricos, se ve como algo que fue muy negativo y políticamente hubo represión, hubo falta de libertades, hubo un control de la población hasta unos límites que no podemos imaginar la gente que vivimos en Occidente, pero que sirvió de contrapeso también a los desmanes del mundo occidental, que trató de controlarse. De ahí el éxito de las socialdemocracias en los años 70, 80, en muchos países de Europa, incluso en Estados Unidos, con una tendencia a mejorar los servicios públicos, a otorgar una calidad de vida muy digna y aceptable a la población, quizás en parte por el miedo a que los logros sociales de la Unión Soviética, que los tuvo a nivel sanitario y educativo, principalmente, pues empaparan a las sociedades, calaran en la sociedad occidental y dieran la victoria a partidos comunistas que en algunos países tenían mucha fuerza, como en Italia o en Francia. Yo creo que esa fue la gran aportación de la Unión Soviética al mundo. Y en cuanto a Gorbachev, insisto en su papel relevante de hombre con unas miras pacificadoras, más allá de los intereses incluso de Estado. Miró, sobre todo, lo que primó fue la paz. Pensó que sin paz no era posible conseguir una viabilidad, una sociedad soviética o soviética viable, pasara a formar parte de un sistema o mantuviera el sistema que tenía hasta ese momento. Y entonces desde aquí quiero hacer especial relevancia a la figura de Mikhail Gorbachev. Y nada más, esto es lo que ha dado de sí la Rusia heredera de la Unión Soviética y las repúblicas soviéticas, hoy en día transformadas en un mosaico de repúblicas y de distintas etnias distribuidas por Europa Oriental, Asia Central y Asia Oriental y la inmensidad de Rusia de oeste a este. Nada más.